Imagina caminar junto al Hijo de Dios, ver milagros, escuchar secretos del cielo, compartir el pan con Él, y aún así decidir traicionarlo. ¿Qué llevaría a alguien a renunciar a la luz por 30 monedas de plata? Hoy, conocerás los entresijos de la decisión más oscura de la historia. Porque Judas no fue solo un traidor, hay detalles secretos en esta historia que casi nadie conoce, y que revelan algo sobre el corazón humano, y sobre nosotros mismos. Antes de continuar, quiero desafiarte, si eliges ser leal a Dios por encima de todo, escribe en los comentarios, elijo ser leal a Dios. Dale me gusta a este video, suscríbete y comparte, porque lo que estás a punto de escuchar ahora puede cambiar para siempre la manera en que entiendes el perdón, la lealtad y la caída de un hombre que caminó con Cristo, pero perdió su alma. En aquellos días, Judea vivía bajo la opresión y la añoranza. El yugo romano pesaba sobre el pueblo, alimentando una ferviente esperanza mesiánica. Se susurraban antiguas profecías que pintaban el retrato de un poderoso libertador que restauraría el trono de David. Era un tiempo de espera, un desierto espiritual donde la sed de un milagro divino era palpable. El panorama religioso era complejo, con facciones que disputaban la interpretación de la ley. La espiritualidad del pueblo se veía sofocada por un legalismo que los distanciaba de Dios. Las expectativas de un Mesías eran principalmente materiales y políticas. Buscaban un rey guerrero, no un carpintero que hablara de amor a los enemigos y de un reino fuera de este mundo. Fue en este caldero de tensión que Jesús de Nazaret comenzó su ministerio. Su mensaje fue como agua fresca en una tierra reseca, hablando de un reino de amor, justicia y misericordia. No alzó una espada, sino que sanó a los enfermos, no convocó ejércitos, sino pescadores. Sus palabras desafiaron las estructuras de poder, proclamando una autoridad que provenía directamente del Padre. A su alrededor se formaba un grupo de 12 hombres, los apóstoles. Eran personas comunes, llenas de defectos y virtudes, unidas por una vocación irresistible. En este círculo íntimo, cada uno albergaba sus propias esperanzas y expectativas en el Maestro. Eran la prueba viviente de que el llamado de Dios no busca a los perfectos, sino a quienes están dispuestos a seguirlo. Judas Iscariote, un hombre de Judea, también fue llamado a este círculo de confianza. Caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas y presenció sus milagros. Como tesorero del grupo, ocupaba un puesto de responsabilidad. Sin embargo, tenía una visión distorsionada del Mesías, esperando un rédito político y económico que nunca se materializó. Es posible que allí se sembrara la semilla de la decepción. Este fue el escenario de un drama de proporciones cósmicas. La luz de Cristo brilló con fuerza, exponiendo la oscuridad en los corazones más cercanos a Él. Se libraba una batalla espiritual, una tensión entre la fe y la duda, la lealtad y la codicia. El aire estaba cargado con el peso de una decisión que resonaría por la eternidad, preparando el escenario para la traición más infame de la historia. Judas Iscariote, cuyo nombre evoca traición, fue un hombre de contrastes. Su apellido, Iscariote, lo distinguía de los demás discípulos galileos. Este origen pudo haber influido en su perspectiva, haciéndolo más pragmático. Poseía cualidades que lo cualificaban para un puesto de confianza, como el de tesorero. Como tesorero, Judas era responsable de las finanzas, una tarea que lo expuso a la tentación. Las escrituras revelan su falta de integridad, pues, era ladrón, y teniendo la bolsa, se llevaba de lo que se echaba en ella, Juan 12:6. Este defecto de carácter, la avaricia, muestra que la semilla de la corrupción ya estaba presente antes de la traición. La tentación del dinero puede corroer el alma. Es crucial reconocer que Judas no era un desconocido. Fue elegido por Jesús, al igual que los otros 11. Presenció milagros, escuchó parábolas y participó en misiones. Esta cercanía hace que su traición sea aún más impactante. No fue un simple espectador, sino un participante activo. ¿Cómo pudo alguien tan cercano haberse desviado? La respuesta está en la libertad de elección. Algunos eruditos sugieren que Judas tenía expectativas políticas diferentes a las de Jesús. Quizás esperaba un Mesías que lideraría una revuelta contra Roma.
La negativa de Jesús a asumir un trono político y su énfasis en un reino espiritual pudieron haber generado frustración y desilusión en Judas. Esta disonancia pudo haber contribuido a su descontento, abriendo la puerta a la influencia del mal. Otro rasgo llamativo es su aparente falta de arrepentimiento genuino. Aunque mostró remordimiento al devolver las 30 piezas de plata, su acción final fue la desesperación y el suicidio. El remordimiento es diferente del arrepentimiento. El remordimiento es el dolor de un error, mientras que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de rumbo, buscando el perdón. Judas sintió el dolor de la culpa, pero no encontró el camino a la gracia. Así, Judas Iscariote emerge como una figura trágica, un recordatorio de la capacidad humana para el fracaso, la codicia y la traición. Su historia nos obliga a reflexionar sobre nuestras motivaciones e integridad. Es un espejo que refleja la fragilidad de la fe cuando se cimienta sobre ambiciones terrenales en lugar de sobre la roca inquebrantable del amor y la verdad de Cristo. Judas, al igual que los demás discípulos, fue llamado por Jesús. La Biblia es clara, Jesús escogió a 12 hombres para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y ejercer autoridad. Este llamado no fue casualidad, sino una decisión deliberada del Maestro. Judas recibió el mismo honor y responsabilidad que Pedro, Santiago y Juan, al ser incluido en el círculo íntimo de Jesús. Participó activamente en el ministerio itinerante de Jesús. Junto con los demás, Judas fue enviado a misiones, predicando el Evangelio, sanando enfermos y expulsando demonios en el nombre de Cristo. Experimentó el poder de Dios manifestado a través de sus propias manos. Esta experiencia debería haber fortalecido su fe, pero no fue suficiente para protegerlo de la tentación. El llamado de Dios es poderoso, pero la respuesta humana es gratuita. El hecho de que Jesús eligiera a Judas, sabiendo de antemano lo que sucedería, es un misterio de la providencia divina. No significa que Dios lo predestinara a la traición, sino que, en su omnisciencia, permitió que la libertad de elección de Judas se manifestara para un propósito mayor. La historia de Judas no anula la soberanía de Dios, sino que la revela de una manera compleja, donde el dolor de la traición humana se entrelaza con el plan redentor de Dios. Judas tuvo la oportunidad de caminar con la luz misma del mundo, de aprender directamente de la fuente de la verdad. Fue uno de los pocos que tuvo acceso privilegiado a las enseñanzas más profundas de Jesús. Esta proximidad, que para muchos sería la mayor bendición, para Judas se convirtió en el escenario de su caída. La grandeza de la oportunidad no garantiza la grandeza de la respuesta, pues la fe es una decisión diaria. Su misión era ser embajador del reino, portador de la buena nueva. Debió haber sido un instrumento de transformación. Sin embargo, la avaricia y las expectativas terrenales desviaron su atención. La misión que le fue confiada parece haberse convertido en un medio para sus propios fines. La pureza de su llamado se vio corrompida por la impureza de su corazón, demostrando que la verdadera misión comienza con la transformación interior. Así, el llamado de Judas nos recuerda que la cercanía a lo divino no garantiza la santidad. Es una invitación constante a la vigilancia, la humildad y la entrega total. La misión compartida con Jesús requiere un corazón puro y una mente centrada en los valores del reino, no en las recompensas efímeras de este mundo. La tragedia de Judas resalta la importancia de alinear nuestras expectativas con la voluntad de Dios. El mayor desafío de Judas fue una crisis interna de desilusión. Esperaba un Mesías que liberara a Israel del dominio romano. Sin embargo, las acciones de Jesús no se alinearon con esta expectativa. En lugar de convocar ejércitos, Jesús habló de paz, en lugar de buscar el poder político, predicó el servicio. Esta disonancia entre la visión de Judas y la realidad del ministerio de Jesús sembró la frustración en su corazón. La negativa de Jesús a ser coronado rey tras la multiplicación de los panes pudo haber sido un punto de inflexión. Vio el potencial de Jesús para liderar una revolución, pero el maestro se desvió de las ambiciones terrenales. Esta divergencia de propósitos generó un conflicto interno en Judas, donde la esperanza de un Mesías político comenzó a desmoronarse. La fe de Judas, quizás basada en beneficios materiales, flaqueó ante la espiritualidad y el sacrificio que Jesús proponía.
Además de la desilusión política, la avaricia de Judas se convirtió en terreno fértil para la tentación. El incidente de la unción en Betania, donde María ungió los pies de Jesús con un perfume caro, reveló la prioridad de Judas por el dinero. Criticó el despilfarro, pero la Biblia revela que su verdadera preocupación era lo que podía destinar a sí mismo, Juan 12, 4-6. Su crisis financiera personal se mezcló con su crisis de fe. Esta crisis interna fue explotada por el enemigo. Satanás halló en Judas un corazón predispuesto a la insatisfacción y la codicia. La Biblia afirma que Satanás entró en Judas, Lucas 22:3, lo que indica una apertura espiritual que permitió la influencia del mal. No fue una posesión forzada, sino una entrega voluntaria a pensamientos y deseos que se oponían a la voluntad de Dios. La crisis de Judas fue una batalla espiritual en la que eligió el bando equivocado. El mayor desafío de Judas fue su incapacidad para alinear su voluntad con la de Dios. Estaba tan centrado en sus propias expectativas que no reconoció la verdadera naturaleza del reino de Dios. La crisis no fue la falta de oportunidades para cambiar, sino su negativa a aceptar la verdad que Jesús ofrecía. Prefirió la ilusión del poder terrenal y las ganancias materiales a la riqueza espiritual y la vida eterna que el Maestro prometía. Así, la historia de Judas nos advierte sobre los peligros de la desilusión y la avaricia. Nos muestra cómo las expectativas erróneas y los deseos egoístas pueden alejarnos del propósito de Dios. La crisis de Judas nos recuerda que la fe genuina exige una entrega total, renunciando a nuestras ambiciones en favor de la voluntad de Dios. Es una invitación a examinar nuestro corazón y asegurarnos de que nuestras motivaciones estén alineadas con el amor y la verdad de Cristo. Aunque Judas caminó junto a Jesús, sus acciones revelan falta de fe genuina y una desobediencia silenciosa. La fe no es solo creer en las obras de Dios, sino confiar en su carácter y sus propósitos, incluso cuando no se alinean con nuestras expectativas. Judas no logró trascender sus ambiciones personales para abrazar la visión del reino de Dios, lo cual requería sacrificio y una entrega total del corazón. Su obediencia fue externa y superficial. Cumplió con las tareas asignadas, pero su corazón estaba dividido. Mientras que los demás discípulos, a pesar de sus defectos, demostraron un sincero deseo de seguir a Jesús, Judas permitió que la codicia y la desilusión corroyeran su alma. La verdadera obediencia nace de un corazón transformado por la fe, no de la mera observancia ritualista. Un ejemplo de la falta de fe de Judas es su reacción a la enseñanza sobre el pan de vida, Juan 6, 60-71. Muchos discípulos se marcharon. Jesús preguntó a los 12 si también querían irse, y Pedro respondió con fe, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Judas permaneció, pero su corazón se endureció, pues Jesús sabía desde el principio quién lo traicionaría. La verdadera fe se aferra a Cristo incluso en las palabras difíciles. La desobediencia de Judas fue un proceso gradual de desilusión. El robo de la bolsa, Juan 12:6, no fue solo un pecado financiero, sino la manifestación de un corazón que desconfiaba de la provisión de Dios y priorizaba el beneficio personal. Esta desobediencia sutil pero persistente abrió la puerta a la influencia maligna y allanó el camino para la traición definitiva. Pequeños actos de desobediencia pueden llevar a grandes caídas. A diferencia de Pedro, quien negó a Jesús pero se arrepintió, Judas no mostró ningún arrepentimiento que lo llevara de regreso al Maestro. Pedro lloró amargamente y fue restaurado, Judas sintió remordimiento, pero su desesperación lo llevó al suicidio. Esto resalta la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es el dolor de un error, el arrepentimiento es un cambio de rumbo y la búsqueda de la gracia. La fe genuina nos lleva al arrepentimiento y la restauración. Así, la historia de Judas es una advertencia sobre la importancia de la fe activa y la obediencia sincera. No basta con estar físicamente cerca de Jesús, nuestro corazón debe estar alineado con Él. La falta de fe genuina y la desobediencia silenciosa pueden llevarnos por caminos de perdición. Examinemos nuestro corazón, buscando una fe que confíe plenamente en Dios y una obediencia que nazca de un amor sincero por Él. Judas Iscariote no fue un observador distante de los milagros de Jesús, fue testigo presencial de manifestaciones sobrenaturales.
Vio a los ciegos recuperar la vista, a los cojos caminar, a los leprosos ser sanados e incluso a los muertos resucitar. Cada acontecimiento era una prueba irrefutable del poder divino de Jesús, una invitación a la fe. Judas estuvo presente cuando Jesús calmó la tormenta, multiplicó los panes y los peces, y caminó sobre las aguas, acontecimientos que debieron haber grabado en su alma la certeza de la divinidad del Maestro. Más que solo testificar, Judas recibió el poder de obrar milagros. Cuando Jesús envió a los 12, les dio autoridad sobre espíritus inmundos y para sanar enfermedades, Mateo 10:1. Judas también sanó, predicó y liberó a personas en el nombre de Jesús. Esta experiencia de ser un canal del poder de Dios debería haber fortalecido su convicción. Sin embargo, el milagro externo no garantizó una transformación interna, lo que revela que la fe es una elección que trasciende lo espectacular. Es una dolorosa paradoja. ¿Cómo pudo alguien que vio y realizó tantos milagros traicionar al mismísimo autor de esas maravillas? La respuesta reside en la condición del corazón humano. Los milagros son señales que apuntan a Dios, pero no fuerzan la fe. Son invitaciones a la rendición, pero la decisión final es individual. Judas vio la gloria de Dios, pero su corazón estaba más cautivado por las promesas del mundo. La luz más brillante no puede penetrar un corazón que elige permanecer en la oscuridad. Esta discrepancia entre lo que Judas vio y lo que decidió creer es una poderosa advertencia. A menudo consideramos las intervenciones sobrenaturales como prueba de la existencia de Dios. Pero la historia de Judas demuestra que ni siquiera los milagros más espectaculares bastan para sostener una fe que no esté arraigada en una relación genuina con el Creador. La verdadera fe no se basa únicamente en lo que Dios hace, sino en quién es. Los milagros que Judas presenció y realizó fueron oportunidades divinas para entregarse a Jesús. Fueron demostraciones del amor y el poder de Dios, destinadas a guiarlo a una fe más profunda. Sin embargo, la codicia, la desilusión y la falta de arrepentimiento crearon una barrera. Permitió que la semilla de la traición creciera en su interior, sofocando la verdad que proclamaban los milagros. La gracia de Dios es abundante, pero requiere un corazón receptivo para florecer. Así, la historia de Judas nos enseña que la cercanía a lo divino y presenciar milagros no garantizan la salvación. La fe es una respuesta personal y constante a la gracia de Dios, una decisión diaria de confiar y obedecer. Que la historia de Judas nos inspire no solo a admirar los milagros de Dios, sino a permitir que transformen nuestros corazones, llevándonos a la entrega total y a una lealtad inquebrantable a nuestro Salvador. La historia de Judas no se desarrolla en el vacío, se entrelaza con las influencias e interacciones de otros personajes. Entre los discípulos, existían dinámicas de personalidad complejas. Pedro, con su impulsividad, Juan, el discípulo amado, y Santiago, el hijo del trueno, tuvieron sus propias experiencias de fe y fracasos. La presencia de estos hombres, que demostraron una creciente lealtad a Jesús, pudo haber acentuado el aislamiento de Judas en sus propias ambiciones. Los demás discípulos, aunque imperfectos, compartían un amor y una devoción genuinos por Jesús. Cuestionaban, dudaban y fracasaban, pero siempre regresaban al Maestro en busca de perdón. Esta comunión de espíritu pudo haber sido un doloroso contraste con Judas, quien ya albergaba codicia y desilusión en su corazón. La influencia de sus compañeros de viaje pudo haber servido para exponer aún más la distancia entre el corazón de Judas y el reino de Dios. Fuera del círculo de discípulos, la influencia de los líderes religiosos judíos fue crucial. Estaban decididos a eliminar a Jesús, pues lo consideraban una amenaza a su autoridad. Su hostilidad y sus conspiraciones crearon un ambiente peligroso. Judas, al acercarse a ellos para negociar la traición, no solo cedió a su propia avaricia, sino que también se alió con las fuerzas que se oponían a Dios. La malvada influencia de estos líderes encontró en Judas un instrumento dispuesto. Y, por supuesto, la influencia más nefasta fue la de Satanás. La Biblia es explícita: Satanás entró en Judas, Lucas 22:3, Juan 13:27. No fue la posesión lo que anuló la voluntad de Judas, sino la intensificación de las inclinaciones ya presentes en su corazón. El diablo se explotó de las debilidades de Judas, su codicia, su desilusión,
su falta de fe, y lo impulsó a la traición final. La influencia del enemigo es real y busca corromper a quienes se apartan de la luz. Por otro lado, la influencia de Jesús sobre Judas fue la más poderosa y, trágicamente, la más rechazada. Jesús conocía el corazón de Judas desde el principio, Juan 6, 64, y aún así lo amó, lo llamó, le enseñó y le sirvió. Le lavó los pies en la última cena, un acto de humildad y amor que debería haber vencido cualquier resistencia. La influencia de Cristo fue de gracia, perdón y redención, ofreciéndole a Judas la oportunidad de cambiar de rumbo hasta el último momento. Así, la historia de Judas es un complejo entretejido de influencias, las luces de la comunión apostólica y el amor de Cristo, y las sombras de la codicia, la desilusión y la influencia maligna. Nos recuerda que somos seres relacionales, moldeados por las interacciones que nos rodean, pero que la decisión final siempre es nuestra. Busquemos las influencias que nos acercan a Dios y resistamos a las que nos distancian, para que nuestro camino sea de lealtad, no de traición. La narrativa de Judas, aunque dolorosa, nos invita a reflexionar profundamente sobre los pilares de nuestro camino espiritual, la fe, la valentía y la identidad en Cristo. La fe de Judas era frágil, quizás más arraigada en las expectativas terrenales que en la soberanía divina. Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza de nuestra propia fe. ¿Es una fe que busca beneficios inmediatos o una fe que confía en lo invisible, que persevera ante las pruebas y se somete a la voluntad de Dios? La valentía también se manifiesta en la capacidad de afrontar nuestras propias sombras y elegir el camino correcto. Judas no demostró esta valentía interior. Le faltó la valentía para confrontar sus lujurias, decepciones o malas influencias. La valentía de Pedro, quien negó a Jesús pero luego lloró amargamente y se arrepintió, contrasta con la falta de valentía de Judas para buscar el perdón. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La cuestión de la identidad es central en la historia de Judas. Fue llamado a ser apóstol, pero su identidad parecía estar más ligada a sus propios deseos. No logró abrazar plenamente la nueva identidad que Jesús le ofreció, la de Hijo de Dios. Cuando nuestra identidad se basa en cosas efímeras, dinero, poder, reconocimiento, somos vulnerables a la desilusión. Solo cuando nos vemos como Dios nos ve, amados y elegidos, podemos vivir una vida con propósito y lealtad. Judas nos recuerda que la fe no es un estado estático, sino un proceso continuo de elección y renovación. Cada día nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra lealtad. Es fácil tener fe cuando todo marcha bien, pero la verdadera prueba llega en las tormentas, cuando las expectativas se ven frustradas. Es en estos momentos que la valentía para perseverar y la certeza de nuestra identidad en Cristo se convierten en nuestro refugio y nuestra fortaleza. Su historia también nos obliga a reflexionar sobre la libertad humana y la responsabilidad personal. Dios nos concede el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Judas tomó sus decisiones, y las consecuencias fueron devastadoras. Esto no disminuye la soberanía de Dios, sino que resalta la seriedad de nuestras decisiones. Cada decisión que tomamos moldea nuestro carácter y define nuestro destino. Que usemos nuestra libertad para elegir la vida, la fe y la obediencia. En definitiva, la tragedia de Judas es un espejo que nos invita a un profundo autoexamen. Nos desafía a fortalecer nuestra fe, a cultivar la valentía de vivir según los principios del reino y a establecer nuestra identidad en Cristo. No permitamos que las decepciones del mundo ni las tentaciones de la carne nos desvíen del camino de la vida eterna, sino que, con un corazón puro y una mente renovada, sigamos a Jesús con lealtad inquebrantable. La historia de Judas Iscariote, aunque antigua, resuena con lecciones espirituales prácticas para nuestro caminar contemporáneo. La primera lección es estar alerta contra la avaricia y el amor al dinero. Judas permitió que la avaricia corroyera su corazón. En un mundo que valora el materialismo, se nos reta a examinar nuestras motivaciones y asegurarnos de que nuestros corazones estén puestos en los tesoros celestiales, no en los bienes perecederos de esta tierra. Otra lección vital es la importancia de alinear nuestras expectativas con la voluntad de Dios. Judas esperaba un Mesías político, y su desilusión con el enfoque espiritual de Jesús abrió la puerta a la traición.
también solemos proyectar nuestra voluntad en Dios. La historia de Judas nos invita a entregarle nuestras expectativas, confiando en que sus planes son siempre mayores y más perfectos que los nuestros. La narración de Judas también nos advierte sobre el peligro de la desobediencia silenciosa y un corazón dividido. Estaba físicamente cerca de Jesús, pero su corazón estaba lejos. No basta con asistir a la iglesia o realizar rituales, es esencial que nuestro corazón esté plenamente entregado a Dios. La hipocresía y la falta de integridad, aunque estén ocultas, son conocidas por Dios y pueden llevarnos por el camino de la ruina espiritual. La diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es una poderosa lección que nos ofrece la vida de Judas. Sintió remordimiento, el dolor de su error, pero no experimentó el arrepentimiento genuino que lleva a un cambio de vida y a la búsqueda del perdón. En nuestro camino, nos enfrentaremos a fracasos. La clave no es la ausencia de errores, sino nuestra respuesta a ellos. El arrepentimiento nos lleva de vuelta a los brazos de un Dios misericordioso, siempre dispuesto a perdonar y restaurar. Además, la historia de Judas nos recuerda la realidad de la guerra espiritual y la necesidad de estar alerta. Satanás encontró en Judas un terreno fértil para su influencia maligna. Constantemente somos blanco de las tentaciones del enemigo. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes son herramientas esenciales para fortalecernos y resistir los ataques del mal. La soberanía de Dios es nuestra protección, pero nuestra participación activa en la batalla espiritual es crucial. Finalmente, la historia de Judas, en contraste con la fidelidad de Jesús, reafirma la soberanía y fidelidad de Dios en medio de la traición humana. Incluso el acto más oscuro de Judas se integró en el plan redentor de Dios para la salvación de la humanidad. Esto nos da la esperanza de que, independientemente de las fallas humanas, Dios tiene el control. Él puede transformar el mal en bien y usar incluso las mayores traiciones para cumplir sus propósitos eternos. Hemos llegado al final de esta profunda reflexión sobre la vida y la trágica decisión de Judas Iscariote. Hemos explorado el panorama de esperanza y sombra, hemos descubierto al hombre tras el nombre, hemos comprendido el llamado y la misión compartida, y hemos enfrentado la crisis de desilusión que sembró la semilla de la traición. Hemos visto la ausencia de fe genuina y la desobediencia silenciosa, y nos hemos maravillado ante los milagros que presenció, pero que no transformaron su corazón. Hemos analizado las influencias que lo rodearon y reflexionado sobre la fe, la valentía y la identidad que son tan cruciales en nuestro propio camino. Las lecciones atemporales que surgen de esta historia son un faro para nuestros tiempos. Que la historia de Judas no sea solo una advertencia, sino un espejo que nos invite a un sincero autoexamen. Que nos inspire a estar alerta contra la avaricia, a alinear nuestras expectativas con la voluntad soberana de Dios, a cultivar una obediencia sincera y a buscar un arrepentimiento genuino cuando fallamos. Que nos recuerde la constante batalla espiritual y la necesidad de permanecer firmes en Cristo, nuestra única roca y refugio. La traición de Judas, por dolorosa que fuera, no frustró los planes de Dios, más bien, se integró en su gran obra redentora, revelando la profundidad del amor divino que se manifiesta incluso en medio del mayor dolor. Querido hermano, querida hermana, tu camino con Dios es único, pero las verdades que aprendimos hoy son universales. Que cada día elijas la lealtad, la fe y la entrega total a nuestro Salvador. Que tu corazón esté siempre abierto a la gracia y al perdón que Él ofrece en abundancia. No importa cuán grandes sean tus fracasos, el amor de Dios es mayor. Él siempre está con los brazos abiertos, esperándote. Comenta a continuación, elijo ser leal a Dios. Si este mensaje te conmovió y te inspiró, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido que nutre el alma. Que la paz de Cristo te acompañe.